7:47 de la mañana y hasta ahora saludamos al candidato Sergio Fajardo. Candidato, bienvenido a RCN Mundo. Buenos días, Carlas. Muchas gracias por invitarme. Un gusto estar con ustedes para empezar la semana. Candidato, arrancamos la semana con un tema que ha generado mucha polémica en los últimos días y el famoso tema del perdón social, de los anuncios de Petro, del hermano, luego las contradicciones. Usted le pidió a Gustavo Petro contestar una serie de preguntas sobre esa visita de su hermano al ex senador Iván Moreno en la cárcel La Picota. Según usted, es importante contarle la verdad al país. Sí, señora. Y lo que ha ocurrido y lo que ocurrió allá en la cárcel es muy peligroso para lo que significa la política, para la política que estamos haciendo en términos de campaña, pero además trae un mensaje perverso para este país que tiene la corrupción. Si ustedes miran las encuestas, el principal motivo de malestar, de insatisfacción de las personas en Colombia es la corrupción, con la que asocian al mundo de la política, de lo público, con una desconfianza muy grande en las instituciones. Y esa propuesta, que además fue hecha por Gustavo Petro, porque la cantidad de contradicciones pues son evidentes. Él empezó en la cadena colegas de ustedes en la W, diciendo que sí, que ya estaban en un proceso de una idea que él estaba avanzando y que estaban socializando de perdón social, y eso no tiene ninguna presentación en las circunstancias en que estamos, en la manera como se plantea, a mi modo de ver, para enfrentar el tema de la corrupción, y pues deja todas las dudas y por supuesto eso es un cuestionamiento muy grande para la actividad política de Gustavo Petro. Sí, doctor Sergio Fajardo, eso le iba a preguntar. Algunos de sus colegas, por ejemplo, mencionó a Enrique Gómez, dicen que el doctor Petro pues debería renunciar a su candidatura presidencial después de esto que ha pasado. Algunos más consideran que esa candidatura es inviable precisamente por lo que hemos venido comentando, la cantidad de contradicciones en las últimas horas, pero además una propuesta que en su mayoría la gente ha terminado rechazando por absolutamente inconveniente. ¿Usted qué cree que debería hacer Gustavo Petro? Pues yo lo que dije, tendría que responder. Lo que pasa es que ya queda una marca y esto tiene una responsabilidad política, ¿sí? Porque hay una condición, de hecho, para mí esta es la primera condición para luchar contra la corrupción, y es la transparencia, que las cosas se vean. Y lo que ha ocurrido en una cárcel que es el mundo de la oscuridad, y la manera como han explicado, y la forma como se han contradicho en las diferentes explicaciones personas que han tenido que ver con eso en la campaña de Petro, pues es precisamente lo contrario a la transparencia, sino la oscuridad. Aquí yo creo que lo que hay es una responsabilidad política, es una responsabilidad política pública de él como candidato. Yo no creo que tenga que renunciar, pero en términos políticos, pues yo digo lo que digo. En la oscuridad, eso es una afrenta al pueblo colombiano en el sentido de la lucha contra la corrupción, y pretender dar como candidato supuestamente un perdón social en la corrupción, que es el gran mal que afecta hoy a Colombia, en un país que ya se está sacudiendo de esa idea que estaba asociada con la palabra corrupción, que roben pero que hagan algo asumiendo que los políticos son corruptos, en un país que tiene que transformar su cultura para enfrentar a la corrupción, en un país donde no ha habido sanción social para los corruptos. De hecho, muchos corruptos han gozado de beneplácito, entre comillas, social. El señor, ¿cómo es que se llama? El que estaba en Barranquilla, en el tema de el robo del internet en Mintic, Emilio que era el Tapia. mismo que estaba, ¿Serio? Emilio Tapia, es ladrón con los Moreno en Bogotá, ahora gestor allá en Barranquilla. O sea, aquí se han robado y la corrupción no ha recibido la sanción que necesita. La cantidad de víctimas, millones de víctimas que hay en Colombia de los corruptos, víctimas que no tienen voz, que no tienen representación política, víctimas que nunca han sido reparadas, para ir a sugerir como candidato presidencial un perdón social sin poner de frente a la ciudadanía lo que significa la corrupción, sin enfrentarla, sin transformar nuestra cultura, no tiene ninguna presentación, y es un gran error político de él, por el cual yo estoy totalmente en contra, porque para luchar contra la corrupción lo que está haciendo es totalmente opuesto.
Doctor Fajardo, usted ha empleado una palabra apropiada, que usted ha dicho que esto se ha hecho en la oscuridad. Y en efecto, aunque no sepamos todos los detalles, usted bien sabe que un episodio como estos en otros países le cuesta la candidatura a alguien. Pero le quiero hacer la pregunta justamente en ese sentido. ¿Usted cree que dentro de los electores colombianos esto va a ser grave para Petro, que esto le va a pasar factura, o usted piensa que no le va a pasar nada? Yo no puedo calificar si va a pasar o no va a pasar factura, pero sí le pasa factura al país, porque un candidato que va de puntero en las encuestas y que tiene esa relación con el mundo de los corruptos en la oscuridad de las cárceles, es un candidato que para mí, gobernando, si esto es como candidato, usted imagínese qué puede ser como gobernante, si como candidato anda promoviendo acuerdos en la oscuridad de las cárceles, arropado bajo el concepto de perdón social. Después, entonces, si fuera un gobernante, ¿cómo podría ser un gobierno de esa naturaleza? Entonces, yo no sé si en términos políticos y si cambian las circunstancias, como están tratando de decir, que es que estos se los están montando para hacerles daño político. Yo no creo que eso sea cierto. Las contradicciones están a la vista de todas las personas. La forma como han tramitado eso ha sido totalmente incorrecta. No han reconocido lo que ha pasado allá adentro y eso, pues, yo espero que tenga costos políticos en la medida en que se discute y la actuación de nosotros que no estamos en la política y en lo público, pero estará por verse. Pero de todas maneras es un daño muy grande a la lucha contra la corrupción en nuestro país, y que una persona que hace unos años era, en principio, pretendía luchar contra la corrupción, hoy hace parte del todo vale, con tal de ganar de cualquier manera, con quien sea, como sea, juntarse para ganar una elección, y eso siempre se traduce después en un gobierno que termina abrazado por la corrupción. Candidato, el próximo 21 de abril vamos a conocer en la madrugada la sentencia en la Corte Internacional de La Haya sobre el conflicto con Nicaragua. El Manuel José Cepeda, coagente de Colombia ante esa Corte Internacional, ante la Corte Internacional de Justicia, habló con El Tiempo y asegura que esto no tiene nada que ver con las limitaciones marítimas, sino sobre los derechos. Y en su columna de ayer de Germán Vázquez Lleras sobre este fallo, que dice pues que a Colombia le va a ir supremamente mal, y pregunta por los candidatos. ¿Qué han dicho los candidatos sobre este fallo? Entonces dice, ya vi sus declaraciones esta semana en El Tiempo. Los fallos se acatan, dice que dijo Petro. Los fallos se cumplen, dice que dijo Rodolfo Hernández. No cederemos un centímetro del territorio, dice Federico Gutiérrez. Y sobre Fajardo, y permítamelo en comillo porque lo que dice él es literal, Fajardo, no obstante tener la información en casa, prefirió guardar silencio. ¿Qué opina usted de esto que se va a dar el 21, que nos va a ir terriblemente según se proyecta? Pues primero no sabemos cómo nos va a ir, porque pues estamos pendientes de que se dé el fallo. El equipo que está trabajando, Manuel José Cepeda y Carlos Gustavo Arrieta, pues es un equipo que ya viene desde hace, creo que desde el 2014, o sea, ha estado 8 años al frente de la situación de la defensa de Colombia ante la Corte Internacional, y de hecho este ha sido un trabajo que Ay, candidato, se nos fue la comunicación. Bueno, yo creo que es importante aprovechar el tiempo para hablar con la mesa. Miramos a ver si retomamos para que nos termine de hablar de su opinión acerca del fallo de La Haya que viene este 21, pero hablar sobre el tema del perdón social. Durante estos días se habló de esto, de esas contradicciones. Ya le preguntaba el candidato Fajardo a Gustavo Petro y la verdad es que fue el tema de estos días, José Manuel. Así como dice una cosa, dice otra el doctor Gustavo Petro, así como estaba diciendo hace algunas semanas que en algún medio de comunicación como RCN hay neonazis, después dice que hay que defenderse de los argumentos pero no atacar a las personas, así como dice que es el candidato alternativo, termina en una misma foto y en un mismo escenario sin pudor con los candidatos y políticos más tradicionales como Roy Barreras, como Armando Benedetti, como el expresidente Ernesto Samper, nada menos, y así como dijo que lo que había era un diálogo con Iván Moreno alrededor de algo que él había propuesto como el perdón social, después dice que todo es parte de un entrampamiento. Realmente las contradicciones del doctor Gustavo Petro son graves, y lo que uno encuentra es, en la medida en que pasan las horas y avanza el tiempo, más y más mentiras y contradicciones por parte de esa campaña presidencial, Carla.
Ya vamos a seguir hablando del tema del perdón social porque recuperamos la llamada con el candidato Sergio Fajardo. Candidato, usted nos estaba hablando de su opinión sobre lo que esperamos para este 21 de abril sobre el fallo de La Haya con este conflicto con Nicaragua. Tenemos que esperar a ver qué dice la Corte, ¿cierto? Pues no podemos anticipar y yo creo que nadie tenga la capacidad de saber qué es lo que va a decir la Corte con anticipación. Ahora, yo leí la entrevista de Manuel José Cepeda esta mañana y es cierto lo que él dice, que no se trata de soberanía y territorio, sino de derechos y usos. Y estamos pendientes, pero hay un hecho que es el fundamental detrás de todo esto. En Colombia, la única forma como se puede modificar las fronteras del país es alrededor de un tratado. Esto fue determinado por la Corte Constitucional y tiene que ser un tratado con Nicaragua que tiene que ser aprobado en el Congreso de la República. Vamos a ver la naturaleza del fallo que emita la Corte Internacional y pues yo tengo confianza en las personas que han sido pues desde hace más de 8 años quienes han tenido la vocería de Colombia ante la Corte Internacional. Les ha sido un equipo serio y espero que pues ellos tengan la capacidad de atender las necesidades de Colombia. Hay que luchar siempre por los derechos de pesca de los raizales, incluso derechos de pesca industrial, y la capacidad del gobierno nacional de estar en un territorio que necesita atención por el tema ambiental, por el tema de la seguridad. Esa es una zona que es ruta en muchos aspectos para el mundo del narcotráfico y para que sea legítima y que se corresponda con lo que necesita Colombia y el mundo, que es el respeto de esa zona. Candidato, mire, el dato que dice Germán Vargas Lleras en esa columna, porque claramente no sabemos el resultado, pero dice que no se puede esperar un buen resultado porque de los 15 magistrados, 8 ya se habían pronunciado en contra nuestra en el fallo del 2012. Además, dice que recuerda que la delimitación marítima que ha afectado, pues ya se había votado por la unanimidad de los 15 jueces y que por Colombia no votó ni siquiera el juez ad hoc designado por Colombia. Así que su postura en caso de ser presidente frente a esto, digamos, si nos resultara adverso, ¿cuál sería? Carla, como yo voy a ser presidente, una de las cosas que yo voy a hacer como presidente es no ponerme a hablar sin tener la información. Una de las cosas que yo voy a hacer como presidente, y en particular con un tema de esta naturaleza, porque estamos hablando de una corte internacional, con la cantidad de consecuencias que tiene, es cuidar mi boca. Cuando yo hablo, tengo que tener precisión en las palabras, el conocimiento muy informado de lo que está ocurriendo para ser responsable como Colombia. Candidato Sergio Fajardo, gracias por acompañarnos en RCN Mundo. A ustedes muchísimas gracias. Feliz semana.